Hay un capítulo de Los Simpsons en el que el señor Burns hace un casino, y más o menos a la mitad del episodio, él empieza a obsesionarse con los gérmenes y también empieza a hacer cumbanchas volantes. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? Todo esto no es gratuito, y como en la mejor época de Los Simpsons, cargada de referencias, esta también lo es. Iremos en la cumbancha. ¡Suba! Señor. Dije suba. Hablamos del multimillonario Howard Hughes, aviador fanático del cine y de las mujeres, que fue retratado en 2004 en la película de Martin Scorsese, El Aviador, e interpretado por Leonardo DiCaprio. Pero, ¿cómo pasamos de este joven aviador lleno de vida y hazañas a un ermitaño señor Burns que llegó a pasar años encerrado en distintos hoteles y a pesar alrededor de 40 kilos? Quédate para saber quién fue realmente Howard Hughes. Millonario desde siempre, su padre había patentado un artefacto especial para extracción de petróleo, y hablamos de petróleo, ¿no? Por lo que amasó una fortuna. Entonces, Howard Hughes nació en 1905 en Texas, con más dinero del que tendremos en toda nuestra vida. Pero contrario a muchos hijos de magnates, Howard no era ningún cojudo y tenía ideas muy funcionales desde pequeño. A los 11, logró construir por su cuenta una emisora de radio con la que podía comunicarse con los barcos que surcaban las aguas del Golfo de México. Un año más tarde, fue noticia en el periódico porque fabricó su propia bicicleta motorizada. En los siguientes años de su adolescencia, pero, se le murieron ambos padres. Todo tan solo en el transcurso de 2 años. Ah, y me olvidaba de mencionar que su madre tenía una condición que acompañó también a Howard el resto de su vida: misofobia, miedo a la suciedad y los gérmenes. Howard en su infancia se pasaba horas siendo aseado por su madre, que repasaba su cuerpo con un potente jabón de lejía. Sea como fuere, tenía 18 ya y era huérfano, y había heredado el dinero de sus padres. Pero contrariamente a lo que podrían pensar, siguió estudiando en una universidad de Texas. Mentira, el mismo año que inició lo dejó porque, vamos, ¿qué estoy haciendo si ya soy millonario? Así que en una se mudó a Hollywood. Se mudó porque quería producir películas, le encantaban las películas. Pero como dije antes, Hughes no era ningún imbécil. Primero se encargó de contratar a los mejores ejecutivos y hombres de negocios para que le administren su dinero, a cambio de cuantiosos sueldos. Así podía seguir siendo rico o más rico, y mientras dedicarse a lo que le apasionaba. Produjo películas como Hermanos de Armas, Scarface, la primera adaptación, no la segunda, The Outlaw, su película más conocida, que también dirigió él. Y cómo olvidar pues a la que sale en la película, ¿no? Hell's Angel, que tal como se muestra fue toda una odisea, costando casi $4 millones de la época, y la vida de 3 pilotos. Al final fue bien recibida por la crítica, pero no recaudó lo esperado. Hughes lanzó un total de 40 películas entre 1926 y 1957. Respecto a las mujeres, al principio Howard llegó a Hollywood estando casado, pero pronto el matrimonio se vino abajo y se divorció. Los próximos años ya estaría en boca de todos por sus romances con varias estrellas de cine como Katharine Hepburn, Bette Davis, John Fontaine, Rita Hayworth y varias otras, aunque también se rumorea que tuvo una aventura con Cary Grant. Pero no termina allí, porque aparte contrataba a varias aspirantes actriz, y ¿saben lo que significa? Que es un huevón enfermo. Mira cómo se fijó por ejemplo en esta de solo 15 años, siendo él mucho mayor. Asimismo, durante el transcurso de su carrera de productor, se la pasó despilfarrando en regalos, sobornos, fiestas y proyectos sin futuro ni rentabilidad que terminaban por joderse. Pero vamos, ni se enteraba o lo notaba. Hablemos un poco de las manías y comportamientos de Hughes. Estas se debían al trastorno obsesivo-compulsivo que padecía. Como dije antes, que se cree que empezó por los tratos de su madre con misofobia hacia él. El TOC es una afección mental que se caracteriza por pensamientos y temores irracionales, obsesivos, que provocan comportamientos intensos y repetitivos, compulsivos. Por ejemplo, un aseo desmedido debido al pensamiento de que todo está contaminado, la necesidad de que todo esté en un determinado orden, o el tener que repetir una palabra varias veces hasta poder sentirse de nuevo en paz o tranquilo, porque de lo contrario, la persona podría hasta incluso asfixiarse de la angustia o desesperarse mucho. A Hughes le pasaban todas estas. Repetir. Tráeme la leche desde el principio. Tráeme la leche, tráeme la leche, tráeme la leche. Pero si bien en este punto, la enfermedad ya le causaba algunas interferencias en su vida, no eran excesivas como sí veremos luego, por lo que podía seguir enfocándose en sus proyectos. Otra gran pasión suya, que desarrolló en paralelo a su vida en Hollywood, fue la de la aviación, de la que empezó a instruirse a los 15 años, tomando lecciones de vuelo. Pronto le interesó más los asuntos mecánicos y le dio por aprender más por su cuenta, llegando a ser un ingeniero aeronáutico de forma autodidacta. Dominó profundos y amplios aspectos de la construcción y diseño de aeronaves, tal como se ve pues en El Aviador. Hughes batió varios récords de entonces, alcanzando velocidades de más de 560 km por hora, una velocidad impensada entonces. Al año siguiente volvió a batir su propio récord, con el Hughes H1,
que influenció luego el diseño de algunos aeroplanos para la Segunda Guerra Mundial. En el 38 también batió el récord de tiempo en darle la vuelta al mundo, tardando 91 horas nada más, aunque a día de hoy el récord lo ostenta Steve Fossett, quien en 2005 le dio la vuelta al mundo en tan solo 67 horas. Pero 91 horas para 1938 es tremendo, no sean pesados. Como sea, gracias a sus diseños y aportes a la aeronáutica, le dieron la medalla de oro del Congreso, aunque no fue a recogerla. También tuvo su propia aerolínea, y una anécdota muy divertida fue cuando se peleó con Pan Am, la aerolínea más grande entonces, porque estos payasos tenían una ley que directamente les permitía monopolizar el espacio aéreo en vuelos hacia Europa. Así que Hughes les dijo que no sean pendejos y que compartan, y Pan Am le dijo que no, y ni lerdos ni perezosos se la complicaron a Hughes, como vimos en la película. A través de sus senadores comprados, buscaron acusar al millonario de fraude al Estado si es que no se detenía, por flotas de aviones de guerra que no llegaron a estar listas para cuando había acabado la guerra. En el juicio público, Hughes puso en evidencia cómo Estados Unidos invirtió más de 800 millones de dólares en aviones que nunca llegaron a usarse, pero la única firme en investigación era la suya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final logró que se elimine esa ley, y bueno, era lo justo, y se llevó su tajada. Pero fue en este juicio público, a propósito de los aviones que no entregó, que prometió que haría volar al Hércules H-4, el hidroavión más grande aún a fecha de hoy, gigantesco, capaz de soportar 60 toneladas y con una envergadura de 97 metros. El 2 de noviembre de 1947 se dio su primer y único vuelo, y no fue tan ostentoso como se muestra en la película de Scorsese, sino que solo voló por 1,5 kilómetros a una altura de 20 metros, y ahí quedó. El proyecto fue abandonado por ser un terrible despilfarro, supongo yo, y actualmente se le puede ver en un museo de Oregon. Volviendo al Howard aviador, hay algo que tomar en cuenta que posiblemente sea lo que terminó de desarrollar su padecimiento, y es que, aunque fue un gran piloto, no estuvo a salvo de accidentes, teniendo 4 en total, y siendo el último el más grave. Howard se estrelló tratando de salvar el avión que pilotaba, luego este se empezó a incendiar, pero milagrosamente logró salir vivo de la cabina, eso sí, sufriendo lesiones muy graves, quemaduras en el 70% de su cuerpo, el corazón se le había desplazado un poco y su lóbulo cerebral frontal, qué palabra difícil, su lóbulo cerebral frontal quedó afectado para siempre, y es precisamente este el que rige el centro emocional humano y el control de la personalidad, por lo que no es de extrañar que a partir de entonces sus afecciones obsesivo-compulsivas se agraven, así como su adicción a opiáceos como la codeína, que al principio usaba para calmar el dolor, pero que luego tomaba indiscriminadamente, y esto terminaría por cagarle el riñón. Si bien antes ya tenía sus manías patentes, como les comenté, el trastorno de Hughes era ahora mucho más serio, haciendo que continuamente se encierre en su habitación, como en 1947, que pasó 4 meses recluso viendo solo películas y comiendo chocolates. Eso sí, lo curioso es que poco después, a mediados de los 50, se casó por segunda vez, pero aunque trataron de hacer lo posible para que Howard esté bien, este no hacía otra cosa que empeorar. Así se fue alejando de su vida pública y encerrándose para evitar a los gérmenes. En un momento dado ya solo se comunicaba con su esposa por llamadas. La afección mental fue condicionando fuertemente su vida a partir de entonces, pero antes hablemos un poco de algunos datos que no salen en la película o de los que no se comenta mucho. Todo se compra con dinero, era una de las frases que se la pasaba diciendo, pero más que nada para justificar sus conductas de mierda. Como la vez que estando ebrio en 1936, en Los Ángeles atropelló a un sujeto que terminó muriendo. Al ser detenido por sospecha de homicidio negligente, un testigo declaró cómo lo vio conducir de forma errática y a gran velocidad, pero más tarde se retractó y apoyó la versión de Hughes, según la cual conducía despacio cuando un peatón se abalanzó frente a su vehículo sin que pudiera esquivarlo. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué me miran así? Creyeron las patrañas de él, ¿no? Lo eximieron de responsabilidad y quedó libre, claro que sí. Ahora, como todo buen millonario, Howard Hughes evadía al fisco. Sabía valerse sobre todo de ciertos resquicios legales para poder pagar lo mínimo o directamente zafar como un campeón. Imagínate ser el primer multimillonario del mundo, o sea superar los $1.000 millones y pagar, como declaró su contador años más tarde, solo $20.000 de impuestos al año. Entre las tácticas para evadir impuestos de Howard Hughes está, por ejemplo, la de no pagarle lo que se merecen a los altos mandos de sus empresas, y una vez que terminen de trabajar para él, pues él iba a un medio de comunicación y empezaba a insultarlos a lo bestia. Esto hacía que lo demanden por difamación. Hughes, a pesar de contar con los mejores abogados, perdía el juicio para tener que pagar una indemnización, el sueldo que realmente les debía, y dicha reparación en su momento pudo llegar hasta los $2 millones, estaba casi totalmente libre de impuestos. También fundó un instituto de investigación médica, sin ánimo de lucro, o sea exenta de impuestos, y empezó a donarle todos sus activos, ¿sí, no? ¡Qué sujeto para más altruista!
Y por último, más o menos también a partir de la década del 50, Howard Hughes dejó de tener residencia, así no tenía que declararle al fisco por esta. En cambio, se la pasaba viviendo en hoteles, de lujo claro está, pero no más de 6 meses en el mismo, porque si no el estado en el que estaba el hotel igual le quería cobrar. Por lo que cambiaba de hotel y cambiaba de estado. ¿Qué lograba con esto? Además de no tener que declarar un carajo, que cuando muera, estados como Texas o California no puedan probar que fue residente de estos, y así no puedan cobrar los impuestos relativos a la herencia que dejara. Así es, solo Hughes podía seguir evadiendo impuestos después de muerto. Lo curioso aquí es que no era tanto el hecho de estar mal de la cabeza el que hacía que se la pasara en diversos hoteles, sino que como vieron, el multimillonario estaba 3 pasos por delante. Pero ya no más, porque toca hablar de la caída a pique de Howard Hughes. Si bien aún fue capaz de sobrellevar su vida un tiempo más, por ejemplo aún manejando varios negocios en Las Vegas, en líneas generales ya estaba muy afectado por su trastorno. No veía a nadie, se la pasaba orinando en botellas y por algún motivo las guardaba todas. Tenía un grupo de médicos consigo a los que ni les hacía caso igual, pero que le daban muchos medicamentos y drogas que él exigía, y cómo se van a negar, les pagaba un dineral sin hacer nada. Howard en cambio casi que exclusivamente confiaba solo en los mormones, que eran quienes le asistían. ¿Por qué mormones?, te preguntarás. Los mormones tienen prohibido tomar alcohol. Además de esto, y debido en parte a su religión, se sabe que tienen una moral intachable, por lo que a Hughes le generaban mucha confianza. Estando encerrado, Hughes se la pasaba viendo más películas. No tuvo ningún problema en comprarse el canal 8 de la CBS para que pongan lo que él quería o repitan la misma película si es que se quedó dormido en medio de esta. También compró hoteles de donde ya querían que salga de la suite porque estaba reservada para fechas especiales. En 1970 decide irse hacia las Bahamas, luego se la pasa un tiempo en Nicaragua, de donde huye asustado de un tremendo terremoto, por lo que se va a Londres. En Londres, con 67 años y en secreto, él mismo pilota el que sería su último vuelo, va hacia México y se instala en un lujoso hotel en Acapulco donde pasa sus últimos años. Finalmente, el 5 de abril de 1976, Hughes agoniza. Se deciden a mandarlo a un hospital en Houston, Texas, pero ya era muy tarde y termina falleciendo en el avión, en pleno vuelo. Una insuficiencia renal fue lo que lo mató, como dije antes, de tanto inyectarse codeína y Valium, pero en general su estado físico era deplorable. 40 kilos era lo que pesaba y estaba cubierto de úlceras. También tenía 5 agujas hipodérmicas rotas clavadas en sus brazos, un aspecto irreconocible a quien fuera en otra época. En fin, ¿qué es lo que cabe resaltar de Howard Hughes más allá de su anecdótica y excéntrica vida de multimillonario? Creo yo que el trastorno que marcó quien fuera, que si bien en ciertos aspectos fue lo que lo hizo tan perfeccionista y excepcional, también fue principalmente el que lo llevó a un mundo de paranoia y compulsiones del que ya no pudo salir. Hablar de Hughes es hablar de alguien que padecía un trastorno mental y que, por la época en la que vivió, en la que no se sabía mucho del TOC ni de cómo tratarlo, vio su salud gravemente deteriorada. Hablar y tratar las enfermedades mentales es realmente necesario, ya que de no hacerlo, como vimos con el aviador, podría generar varios problemas tanto sociales como familiares, además del hecho de no poder llevar ni disfrutar de una vida normal o hasta comprometer a esta de distintas formas. Y esta fue la historia de Howard Hughes. Si te gustó el video, ya sabes que con un par de clics me ayudas a seguir haciendo mucho más contenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.